Canona grabando. Bien. Perdón, ¿alguien tenía una pregunta? Doutor, eu tenho uma pergunta. Dime. Então, sempre a F minúscula vai ser típica de uma fibrilação auricular e uma F maiúscula típica de um fluxo atrial, ou há outras alterações que também se podem apresentar, F minúscula e F maiúscula? No, son característicos estas ondas de la fibrilación o del flúter. No hay otras. Claro que, ¿qué es lo que pasa? Un electrocardiograma, o en un electrocardiograma tú incluso puedes tener 2 a 3 diagnósticos. Eso es variable. Un ejemplo, puedes tener fibrilación más bloqueo completo de rama, puedes tener fibrilación más semibloqueo anterior izquierdo. Eso lo evalúas de acuerdo a qué parte del electrocardiograma estás, bueno, realizando tu observación, ¿no? Por eso, sí, bueno, algunos de ustedes ya han rotado un ejemplo, prácticas, otros de repente están rotando y otros les falta. Una fibrilación auricular es un diagnóstico que nosotros hacemos, pero la verdad es que estas características que les estoy explicando ahora son propias de cada uno. Y lo que tú comentabas, estás en lo correcto. Un flúter es natamente, en un flúter vamos a encontrar las ondas mayúsculas, F mayúsculas, sí o sí. En el flúter sí o sí se encuentra. En la fibrilación tal vez puede ser que no los veas las ondas F minúsculas al 100%, pero eso no es porque no lo va a tener, es porque a veces no se dibuja porque no se capta bien el impulso por parte del corazón. No es patológico, no es tampoco para preocuparse, pero yo no les puedo, o sea, el libro ¿qué nos dice? El libro nos dice ondas F minúsculas, característica de la fibrilación, pero en la práctica no es así. En la práctica, lamentablemente, nosotros visualizamos otro tipo de circunstancias, ¿no? Donde a veces no hay ondas F minúsculas. Pues les recalco nuevamente. Entonces, en algún momento ustedes pueden ir a la consulta con sus prácticas y van a ver que no hay onda F minúscula. Le van a decir, en teoría, el doctor de teoría me ha dicho que hay onda F minúscula siempre. Y no es así, ¿no? La realidad es otra. Por lo tanto, hay que tratar siempre de aclarar esas situaciones y por eso se dan este tipo de explicaciones. Entonces, es algo que quiero que tomen en cuenta. ¿Listo? Un favor grande, no sé si alguno de ustedes ha grabado la primera clase, me he olvidado grabar. Si alguno de ustedes ha grabado, por favor, si nos puede pasar, sería ideal, porque yo necesito colocarlo a Moodle. Me he olvidado grabar, mil disculpas, la primera clase. No me he dado cuenta. Bien, entonces, como les mencionaba, en algún momento, cuando vamos viendo los electrocardiogramas y vamos viendo los diferentes trazados, nosotros vamos a poder diferenciarlo, ¿no? Cada uno de estos. Entonces, el flúter, les recalcaba, más que todo se da en la aurícula derecha, se localiza este circuito de macroreentrada justo por debajo o en el piso o en la desembocadura de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, y se suele presentar, ¿por qué? Por un crecimiento auricular derecho. ¿Qué quiere decir? Que toda patología pulmonar puede, ojo, puede, no le estoy diciendo siempre, conllevar a una dilatación de la aurícula derecha y la formación de este circuito de macroreentrada. Lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente: toda patología, dependiendo su relación con las cavidades izquierdas o derechas, pueden producir alteraciones. En el caso de la fibrilación, pacientes hipertensos pueden tener una fibrilación, Pacientes con estenosis o insuficiencia mitral o aórtica pueden tener fibrilación. Pacientes con, de repente, un infarto, ¿no? Pacientes que se han infartado pueden tener fibrilación. En el lado derecho no se relaciona tanto con patologías izquierdas, ¿verdad? Por lo tanto, un paciente con fibrosis, un paciente con EPOC,
un paciente, qué sé yo, con alguna enfermedad pulmonar o un paciente que tiene un cáncer o que tiene un desame pleural o que tiene, qué sé yo, una tuberculosis pulmonar, etcétera. Si esto afecta al lado derecho del corazón, pueden desarrollar un flúter. ¿Cuál es la que se presenta con mayor prevalencia? La fibrilación. Más que el flutter, la fibrilación es la que encontramos más en la consulta. ¿Listo? Entonces, el flúter auricular, generalmente, bueno, la frecuencia auricular va desde 150 hasta 300 veces. Bueno, según esta diapositiva que se les ha colocado, el valor va de 220 a 300, pero en realidad, según las últimas guías y según, desde luego, los últimos reportes acerca de lo que es flúter, la contracción auricular va de 150 hasta 300 veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que las aurículas se van contrayendo más o menos a esa frecuencia auricular. En la mayoría de los casos, les decía, es regular, ¿no? Un porcentaje mínimo es irregular. Y algunos incluso pueden tener otro tipo de trastorno. Dependerá, desde luego, qué otra alteración más del sistema de conducción puede estar alterado. Encontramos las ondas F mayúscula o en serrucho. ¿Dónde lo vemos mejor? En las derivaciones de la cara inferior, que es de 2, de 3 y ABF, o también en algún caso les dije, pueden ver también en B1. El flúter auricular se da más que todo en pacientes con patología pulmonar, ya les mencionó, en pacientes con EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la frecuencia ventricular es regular o en algún caso puede ser irregular. Lo que les he explicado, ¿verdad? Y lo que les he mostrado el ejemplo de este flúter que es irregular. Este es un ejemplo, es irregular, pero es flúter. Miren, bonito, se ve muy bonito las ondas F mayúscula en serrucho. Bien, acá lo mismo, este también es un flúter. Les vuelvo a recalcar, las ondas F mayúsculas se ven bien en las derivaciones de las inferiores. ¿Cuáles son? De 2, de 3 y ABF. Entonces acá, miren, estas son las ondas mayúsculas en serrucho, ondas F mayúsculas, ¿no? Ahí está. Doctor, ¿por qué el QRS está mal ahí? Porque este paciente también tiene bloqueo completo de rama derecha. El bloqueo completo de rama derecha es un diagnóstico que nosotros hacemos con el QRS. Entonces, este paciente, fuera de tener fibrilación, tiene bloqueo de rama. Y el bloqueo de rama se caracteriza por esto, por las orejas de conejo que ven acá. Pueden encontrar una R, una S y una R'. Y este bloqueo, que después les voy a explicar, no se preocupen. A continuación de fibrilación tengo bloqueo acá, bloqueo de rama. Estos son bloqueos de rama. Todo esto es bloqueo de rama, por si acaso. Así que no se preocupen. Pero les recalco, o sea, eso es lo que quiero que me entiendan, que una fibrilación también puede tener otro tipo de alteración. Y en este electrocardiograma estamos viendo eso. Bloqueo completo de rama derecha más fibrilación. Esto también ya les he explicado. Flúter, ¿verdad? ¿no, doctor? ¿Cómo? ¿Qué me decías? Flúter, ¿no? Flúter más bloqueo completo. Bloqueo completo de rama derecha. Muy bien. Entonces, lo que les mencioné hace un momento, la fibrilación auricular se puede dividir de acuerdo a su presentación, al tiempo de presentación. Puede ser una FA paroxística. La FA paroxística es aquella que se limita, ¿no? Se autolimita. Generalmente esta suele durar dentro de las 48 horas, pero se suele revertir dentro de la semana. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede presentar palpitaciones dentro de 48 horas, pero se autolimita, o sea, el cuerpo lo revierte por sí mismo, ¿no? Entonces, si se revierte dentro de las 7 semanas, es considerado como paroxístico. La FA paroxística es la que generalmente es de mayor preocupación, porque cuando el paciente viene a la consulta, ustedes pueden hacerle un electrocardiograma y sale normal. Pero algunos pacientes tienen episodios de fibrilación paroxística, ¿no? Digas, de repente hoy día lo tiene, de acá a unos 3 días vuelve a aparecer y se va revertiendo, se autolimita, pero
es ahí donde ustedes tienen que tomar y hacer el holter, como les dije anteriormente, para poder de repente ya localizarlo y tener un diagnóstico y poder dar tratamiento. La FA persistente se define como aquella que dura más de 7 días, ¿no? Pero ustedes lo pueden revertir. O sea, ¿qué quiere decir? Que si pasa más de 7 días y el paciente continúa con fibrilación, ya recibe el nombre de FA persistente. Pero ustedes la pueden revertir, les recalco, pueden hacer una cardioversión farmacológica, pueden usar amiodarona, pueden usar propafenona, pueden usar flecainamida, cualquier antiarrítmico, pero se tiene que revertir posterior a la semana, ¿no? Posterior a la semana, un mes, 2 meses, pues tienen que revertirlo, se puede revertir. La FA persistente de larga duración es aquella que dura más de un año. La FA persistente dura hasta el año, ¿no? De la semana hasta el año. La FA persistente dura más de un año, pero esta también la puedo revertir, ¿no? Quiere decir que yo puedo usar un antiarrítmico y revertirlo. Esa es la diferencia con la FA permanente. La FA permanente no sirve, ustedes no pueden revertirla, porque ese paciente va a vivir toda su vida con la fibrilación. En este caso, lo único que podemos hacer es controlar la frecuencia cardíaca y no usar antiarrítmicos tratando de revertir la fibrilación y volver a un ritmo sinusal. ¿Listo? Entonces, esta es la clasificación según el tiempo de presentación y según, desde luego, la duración de la misma y la reversión, ya sea con una cardioversión de tipo farmacológico. Y acá tenemos datos importantes en cuanto a lo que es la presentación clínica del paciente. Algunos pacientes pueden tener fibrilación y ser asintomáticos. Algunos tener síntomas y estar hemodinámicamente estables. Es el segundo grupo. Y otro grupo puede tener síntomas y estar hemodinámicamente inestables. Los pacientes que están hemodinámicamente estables son aquellos que tienen síntomas, generalmente palpitaciones, pueden tener disnea, pueden tener síncope, ¿no? O también poder tener algún grado de precordalgia. Por lo tanto, estos pacientes son de suma importancia, pero, ojo, están estables. ¿A qué me refiero con estabilidad hemodinámica? Que no están hipotensos, que no están diaforéticos, que tienen un llenado, un pulso perceptible, son aquellos pacientes que prácticamente no está en riesgo su vida. Pero aquellos pacientes que tienen síntomas y están inestables, generalmente vienen a la consulta y están hipotensos, ¿no? Están hipotensos, están diaforéticos, taquicárdicos, por supuesto, ¿no? Incluso tienen algún grado de alteración a nivel neurológico, pueden estar somnolientos. La conducta en estos pacientes es muy diferente, ¿eh? La conducta en este y en este es muy diferente. Los pacientes que son asintomáticos, generalmente, claro, tienen fibrilación y son asintomáticos, en estos no es necesario controlar la frecuencia cardíaca. Lo único que tengo que hacer en estos es anticoagularlos, si no existe ninguna contraindicación. Les recalco, si yo tengo un paciente con fibrilación auricular y está asintomático, lo primero que tengo que hacer es anticoagularlo. No es necesario que controlen la frecuencia cardíaca. Generalmente en los pacientes que tienen frecuencias cardíacas elevadas, es obvio que van a tener síntomas, ¿no? En este otro grupo, son pacientes que son sintomáticos, o sea que es obvio que están con una frecuencia cardíaca elevada. Y lo bueno es que están estables. Son los pacientes que vienen generalmente a la consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque son pacientes que van a referir alguna molestia, pero que lo puede tolerar. Y pues vienen a la consulta. Ellos son los que vienen, nuestros médicos familiares o el médico general nos los transfieren a estos pacientes para que nosotros podamos tomar una conducta. Porque acá, en estos pacientes que están estables, ustedes tienen que hacer la pregunta del millón, que es desde cuándo están con síntomas. Recordemos, y les comentaba hace un momento, que la fibrilación, lo peor que puede pasar con un paciente que tiene fibrilación es que este paciente tenga una ACV. Ustedes como médicos tienen que tratar de evitar que el paciente haga una ACV porque el daño puede ser irreversible. Por lo tanto,
Inmediatamente que ustedes preguntan desde cuándo está con los síntomas, tienen que poner y tomar una conducta de acuerdo a la respuesta que les dé el paciente. Un ejemplo, si tengo un paciente con fibrilación, este paciente con fibrilación puede formar un trombo intracardíaco dentro de las 48 a 72 horas. 48 horas a 72 horas que te forma un trombo. Puede, la verdad es que, bueno, pues yo he tenido pacientes que han estado un mes con sintomatología y que no han formado trombos, y otros que han estado una semana o menos y que ya tenían un trombo intracardíaco. Por lo tanto, estos pacientes, si es que están con las molestias dentro de las 48 horas, o sea, les dicen que está hace 48 horas o hace un día con estas molestias, ustedes pueden usar un fármaco que puede ser un potente antiarrítmico, como ser la miodarona o la propafenona. Son los que generalmente usamos, más que todo acá en Bolivia y también en Brasil. Y en Brasil creo que tienen la flecainamida. Pero pueden usar cualquiera de estos potentes antiarrítmicos. Pero si su paciente les dice que ya hace una semana o 2 semanas que están con sintomatología, ustedes no pueden usar antiarrítmicos. ¿Por qué? Porque al usar, de repente, si ya tienen el trombo, ustedes van a originar el ACV. Porque la miodarona, un ejemplo, produce la patada auricular, que es como un reinicio, una contracción brusca del corazón, tratando de volver a un ritmo sinusal. Y ese hecho de que produzca esta alteración puede favorecer el desprendimiento del trombo y originar un ACV. Por lo tanto, todos ustedes tienen que tener cuidado en este sentido, no vayan a cometer errores. Muchos médicos generales que lamentablemente no saben esto y están condicionando o ocasionando ACVs a pacientes que no lo tienen. Por lo tanto, estos pacientes son de sumo cuidado. Por más que, bueno, estén estables, hemodinámicamente estables, la conducta dependerá desde luego el manejo del paciente a posterior. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente que está un mes o 2 semanas o una semana con sintomatología, lo que pueden hacer es solamente controlar la frecuencia cardíaca, porque estas palpitaciones es originada por la frecuencia cardíaca elevada. Este dolor, lo mismo, ¿no? La disnea, lo mismo. Entonces, lo más importante es bajar la frecuencia cardíaca. Y ustedes pueden usar, ¿qué fármacos? Generalmente los betabloqueantes. Los betabloqueantes, si bien están en los grupos de los antiarrítmicos, no tienen un efecto potente antiarrítmico. No, tienen un efecto mínimo y se los utilizan mejor para controlar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, ustedes pueden dar un tratamiento con betabloqueante, anticoagularlo y de repente, dependiendo la fibrilación, si es una fibrilación persistente de larga duración, o una FA permanente, continuar con el tratamiento. Muy bien. Y por último, tenemos estos pacientes que tienen síntomas y están hemodinámicamente inestables. Estos pacientes son los pacientes que son críticos. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes en algún momento te van a entrar en un shock cardiogénico y se van a morir. Por lo tanto, estos pacientes, ¿cómo los trato? Hacen una cardioversión eléctrica. Estos tienen que descargarlas, hacerle una descarga eléctrica. Esta cardioversión eléctrica va destinada a tratar de revertir y frenar la fibrilación y desde luego tratar de que el nodo sinusal sea el que esté generando el impulso, sea el único. La cardioversión eléctrica es de sumo cuidado. Generalmente lo hacemos en una sala especializada, de preferencia la unidad de coronaria, donde el cardiólogo que está haciendo la cardioversión tiene que tener sumo cuidado en hacer la descarga, en sincronizar, porque una cosa es cardiovertir o hacer cardioversión y otra cosa es desfibrilar. Cardiovertimos generalmente fibrilaciones, flúters, taquicardias ventriculares sostenidas, pero que el paciente está inestable, y desfibrilamos pacientes con taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. Son dos cosas distintas, el cardiovertir y el desfibrilar. Por lo tanto, la cardioversión es sincrónica, o sea que yo tengo que sincronizar la descarga. El equipo tiene la opción de desincronizar, por supuesto, y la cantidad de descarga yo la puedo prácticamente programar. Se dice que la fibrilación auricular se puede revertir
con una cantidad de 100 Jus. Puedes usar 100 Jus y en la siguiente puedes usar 150 Jus. O sea, cualquiera de las dos. Dependiendo si revierte o no revierte. Si no revierte con 100 Jus, puedes usar 150 Jus en la segunda opción. Y el flúter auricular, un ejemplo, es menor la cantidad. Puedes empezar con 50 Jus y usar hasta 100 Jus, ¿no? Es menor. Y ustedes dirán, ¿y por qué menos Jus en el flúter y por qué mayor energía en la fibrilación? Porque la fibrilación tiene cientos de puntos de microfibrosis que tenemos que vencer el momento en el que se hace la descarga. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, doctor. Dime. Pregunten todo lo que quieran, ¿no? Porque esto es importante. De acá yo les voy a colocar casos clínicos en el examen. Así que pueden preguntar lo que ustedes gusten. Usted dijo de los medicamentos de cuando tiene hemodinâmica estable, amiodarona, propaferona, ¿y cuál es el otro que se usa en Brasil que usted dijo? Creo que tienen la flecainamida. Ya, doctor. Otra pregunta. ¿Cuántas veces puede hacer la cardioversión? Hasta 3. La cardioversión eléctrica hasta 3, no más. Porque lo que tú Ya. puedes producir es, el momento que haces la descarga, puedes producir, por un lado, quemaduras de segundo o tercer grado incluso. Así que tienes que tener mucho cuidado en ese sentido. Tú no puedes hacer la descarga sin las recomendaciones necesarias, ¿no? En el sentido de que no tiene que tener el paciente ningún objeto metálico y tampoco puede tener, hay que utilizar bastante alcohol en gel. El alcohol en gel nosotros lo colocamos a nivel del pecho y buena cantidad para evitar el contacto de la paleta, que es metal, desde luego al momento de la descarga con la piel, para evitar alguna quemadura en el paciente. Generalmente en la primera, la segunda ya se revierte, pero la literatura nos dice y la experiencia también que hasta la tercera, máximo 3 veces puedes utilizar. La verdad, yo he hecho varias cardioversiones eléctricas y en la segunda ya me he revertido, ¿no? Una fibrilación empiezas con 100, no te revierte, la aumentas a 150. Los 150 ya te revierte sí o sí la fibrilación, o en caso del flúter es menos, pues usas 50, no te revierte, utilizas hasta 100. Y si no necesita la tercera, doctor, 50 más? No, repites con 150, vuelves a repetir nuevamente. Gracias, doctor. Sí, dime. Eu não he compreendido muito bem este segundo quadrado onde você habla sobre a utilização do anticoagulante a partir de determinado tempo. Ya, o sea, este grupo este segundo cuadro que les menciono acá, el tratamiento tú lo divides en 2 grupos, ¿no? En 2 grupos. Aquellos pacientes que tienen una fibrilación mayor a las 48 horas y aquellos pacientes que tienen una fibrilación menor a las 48 horas. Los que tienen fibrilación menor a las 48 horas, es poco probable que te hayan formado un trombo intracardíaco, porque es muy poco tiempo. Les dije que el trombo se forma a las 48 a 72 horas. Por lo tanto, si el paciente viene a la consulta y te dice, doctor, desde ayer que estoy con estas molestias, tú haces el diagnóstico de fibrilación, sin ningún problema puedes cardiovertir farmacológicamente, o sea, usar un antiasísmico potente, amiodarona, un ejemplo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienes la seguridad que no tiene el trombo porque hace un día presentó las molestias. Pero, si el paciente tiene más de las 48 horas la fibrilación, viene a la consulta y te dice, doctor, hace una semana que estoy con la fibrilación. Tú ya tienes que pensar y decir, de repente ya formó el trombo, de repente ya tiene el trombo. Entonces, tú no tienes que hacer una cardioversión farmacológica en el sentido de no usar un antiasísmico potente. Lo único que tienes que hacer en esta persona es utilizar un fármaco que te controle la frecuencia cardíaca, nada más, y que no sea un potente antiarrítmico, como cuál, los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, bisoprolol, metoprolol, qué sé yo, carvedilol, etcétera, son buenos fármacos que te controlan la frecuencia cardíaca y que no te producen esa patada auricular que sí lo hace la amiodarona.
Eso pasó, a manera de experiencia. Yo tuve un paciente que lamentablemente le ocasionaron el ACV. ¿Por qué? Porque le pasaron amiodarona y lamentablemente el paciente ya estaba 2 o 3 semanas con la fibrilación. Le pasaron amiodarona y a los pocos minutos hizo un ACV. Por lo tanto, ese es el cuidado que ustedes tienen que tener. Este grupo de personas que son sintomáticos y están estables son aquellos que ustedes tienen que tener mucho cuidado. De repente, estos pacientes de acá, del tercer grupo, ustedes no lo van a hacer la cardioversión. Está bien que lo sepas. De repente, el día de mañana, cuando estés en el hospital, ves a este paciente y vas a sugerir, ¿no? Dirás, doctor, este paciente está inestable, tiene una fibrilación. Entonces, yo creo que hay que hacer una cardioversión eléctrica. Muy bien, has sugerido, has hecho la introducción a lo que se tiene que hacer. Pero este otro grupo es lo más probable que ustedes entren en contacto con estos pacientes que tienen fibrilación y están estables. Pero estos pacientes tienen sus síntomas, ¿no? Como lo ven ahí, palpitaciones, disnea, síncope, angina, algún dato de insuficiencia cardíaca, etc. Por lo tanto, estos pacientes, ustedes tienen que preguntar siempre desde cuándo está así, para que tú uses o un antiarrítmico potente o solamente controles la frecuencia cardíaca. No sé si está claro. Sim, sim, se quedou claro, Doc. ¿Alguna otra? Outra pergunta seria, por exemplo, nesses pacientes que estão inestáveis para fazer a cardioversão elétrica, não interessa o tempo, não? No, ¿por qué? Buena pregunta. Porque si tú tienes un paciente que viene a la consulta y está inestable, ¿qué es lo que más interesa? Que de repente le produzcan un ACV o se te muera. Porque estos pacientes en algún momento va a entrar en shock y se te va a morir, ¿verdad? Entonces, ahí no importa el tiempo. Lo importante es salvar la vida del paciente. De repente el paciente está con 3 semanas y ya tiene el trombo intracardíaco. Tú le haces la cardioversión eléctrica y con el golpe súbito de la descarga puedes desprender el trombo, pero le estás salvando la vida al paciente. Y ojo, muy importante, cuando haces un procedimiento, es un procedimiento invasivo la cardioversión eléctrica. Tú tienes que firmar un consentimiento donde el familiar te está autorizando. Y ahí, ojo, muy importante, tú tienes que ser muy inteligente y colocar complicación, ACV. Firma el paciente, si tiene ACV, han aceptado. O sea que ellos han aceptado y ya están en conocimiento de que ese ACV se podía producir por la misma cardioversión. Entonces, no te haces problema, salvaste la vida al paciente y, bueno, pues con el tiempo se podrás recuperar del ACV, pero lo importante es que le salvaste la vida. Doc, em estes casos, o uso de anticoagulante e algum fibrinolítico não se hace como se fuera una forma profilática? Generalmente estos pacientes, tú tienes claro anticoagularlos, los anticoagulamos con anticoagulantes orales, de preferencia la warfarina es el que usamos más, pero una vez que tú ya lo tienes al paciente, o sea, ya has hecho el diagnóstico, etcétera, ya tienes que anticoagularlo de por vida. La anticoagulación es de por vida. Si le das warfarina, bueno, pues le das warfarina y toma de por vida. O en todo caso, algún anticoagulante de nueva generación. Tenemos nuevos anticoagulantes hoy en día porque ya ha cambiado la figura. Ustedes saben que la medicina va cada vez cambiando, va mejorando. La warfarina, lo malo de la warfarina, que es un anticoagulante que es difícil de controlarlo porque te puede producir hemorragias. Y la dosis también va de acorde a cómo tu organismo lo acepta el medicamento, ¿no? Por lo tanto, hoy en día nacieron los nuevos anticoagulantes, Zivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, etcétera, que son más seguros que la warfarina. ¿Cuál es el problema? El costo. Son muy caros. Entonces, solamente alguna cierta población que puede costearse el tomar este medicamento lo utiliza. El resto, la mayoría, están con warfarina. Pero tú, a todos estos pacientes, ya sea sintomático, inestable o estable, y que posteriormente a la cardioversión eléctrica, tengo que anticoagular de por vida. ¿Alguna otra pregunta? Por exemplo, em um paciente que me habla que tem essas palpitações há mais de 48 horas, eu posso, lógico que vou tomar como conduta só controlar a frequência cardíaca com um beta-bloqueador. Além, ao mais do beta-bloqueador, pode utilizar um anticoagulante como
warfarina, enoxaparina, algún de estos. Puedes usar cualquier anticoagulante, si quieres de bajo peso molecular o si quieres de alto peso molecular, no importa. El detalle ¿cuál es? Es que la enoxaparina tú no le puedes dar al paciente para que se lo aplique en la casa, ¿no? Porque lo aplicamos subcutáneo. Entonces, si el paciente está hospitalizado, tú le puedes dar enoxaparina, que te actúa más rápido, ¿no? El problema es que cuando tú le vas a dar de alta al paciente, no le puedes dar de alta con enoxaparina. Sí o sí tienes que darle un anticoagulante oral. Y como te dije, el más ideal y el que tenemos todo a nivel mundial es la warfarina, ¿no? A excepción de algunos países como Estados Unidos, Europa, etcétera, ya han dejado la warfarina. ¿Por qué? Porque ellos tienen más al alcance los nuevos anticoagulantes orales. Supongo que con el tiempo también vamos a dejar la warfarina nosotros, cuando ya un poco se libere, ¿no?, el precio de estos nuevos anticoagulantes, pero hasta la fecha seguimos dominando con lo que es la utilización de la warfarina. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. Creo que estás viendo. Muy bien. Entonces, vamos un poquito más avanzando. Les comentaba, ¿no? Dentro de las presentaciones clínicas, algunos pacientes que tienen fibrilación pueden ser asintomáticos, algunos pueden estar hemodinámicamente estables y tener clínica, desde luego, y algunos estar inestables, como ya lo hemos visto. ¿Qué es lo más importante? Es confirmar. Una vez que yo estoy haciendo el examen físico y ausculto un ritmo irregular, automáticamente tengo que pedir algunos estudios, ¿no? El mejor estudio que nos va a ayudar a ver si es que el paciente está con fibrilación es un electrocardiograma. Algunos otros estudios complementarios será una radiografía de tórax PA, no AP, PA para poder evaluar bien la silueta cardíaca y también pulmones. Y llegar a una conclusión si es que mi paciente tiene una cardiomegalia. Y en todo caso, si es una FA paroxística que se autolimita, yo puedo usar el Holter de 24 o en todo caso Holter de 48 horas. También puedo pedir algunos estudios de laboratorio. ¿Para qué? En cierto sentido, más que todo, controlar el perfil tiroideo. Algunos pacientes que tienen hipertiroidismo pueden condicionar una fibrilación auricular. Por lo tanto, para poder ver y buscar la causa, puedo solicitar, ¿no?, perfil tiroideo. Y también algunos otros estudios como ser el ecocardiograma, que nos va a poder visualizar el trombo, porque la única forma de visualizar el trombo cardíaco es con el ecocardiograma. En la radiografía no se ve, por si acaso. Y así vemos, visualizamos y confirmamos la presencia de un trombo y tomamos conducta con la administración de anticoagulantes. El tratamiento, chicos, siempre va a ser sintomático, ¿no? De acuerdo a lo que me presente mi paciente. Generalmente la sintomatología va por las palpitaciones o la frecuencia cardíaca elevada que tiene el paciente. En algunos casos puedo pues controlar la frecuencia cardíaca con fármacos, ¿no? O sea, dar beta bloqueante, lo que habíamos hablado, dar un antiarrítmico. Y en algunos otros casos incluso el paciente puede llegar a marcapasos. ¿En cuáles situaciones? En aquellos pacientes que tengan una fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca muy baja, ¿no? Entre 40 o 50, de repente van a necesitar un marcapaso porque la frecuencia cardíaca está muy baja. Puedo hacer la cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica, y en algunos casos, hoy en día se habla de la ablación, o sea, de que neutralizar esos puntos de microfibrosis. Pero la verdad no se hace mucho porque en la fibrilación tenemos cientos de impulsos que se originan en estos circuitos de microentradas. Por lo tanto, es difícil ablacionar tantos circuitos de microentrada. Generalmente esta ablación la usamos en el flúter, un ejemplo, que solamente tiene un circuito de macroreentrada. Y también, desde luego, usar los anticoagulantes, ¿no? Que ya les había comentado. Doutor, e quanto seria a frequência cardíaca muito baixa para poner marca-passo? Generalmente 40 latidos o un poco menos, ¿no? De 40. O en algunos casos, ¿qué es lo que va a primar siempre? Va a ser, ojo chicos, la sintomatología. Si ustedes tienen un paciente con una frecuencia cardíaca baja, menor de 50, y tiene clínica, entonces es obvio que van a necesitar colocar marcapaso. ¿Y cuál es la clínica? Que el paciente tenga mareos o tenga síncope. Recordemos, bueno, no les voy a preguntar, pero recordemos que síncope es la pérdida de conocimiento de forma súbita
o sea, el paciente pierde el conocimiento rápido, así de forma brusca, pero también la recupera muy rápidamente. El síncope dura segundos, nada más. Por lo tanto, si usted tiene un paciente que en algún momento perdió el conocimiento sin causa aparente y ven que la frecuencia cardíaca está de 40, 45 de repente, entonces ya tienen que pensar que tienen que colocar marcapaso. Pero si tiene alguno que tiene 40, 45 y no tiene nada de clínica, bueno, pueden esperar un poco, porque la verdad a nadie no le gusta que le coloquen un aparato eléctrico cercano, ¿no?, al corazón. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, cuando yo tengo un paciente con fibrilación, les recalco, si está menos de las 48 horas, hacemos cardioversión farmacológica, podemos hacer una cardioversión farmacológica. Si están después de las 48 horas, mejor controlamos la frecuencia cardíaca. Y hay muchas causas que nos pueden llevar también a una fibrilación, que bueno, pues puede ser por otro origen, como ser infartos, pueden ser un paciente con hipertiroidismo, por eso les decía que hay que controlar y pedir un perfil tiroideo, pacientes de repente que sufrieron una cirugía, ¿no?, a nivel torácica, pacientes que están con una pericarditis por un proceso inflamatorio, o en todo caso algunos químicos. Algo que tal vez que nos refiere con estos tóxicos, se relaciona a aquellos pacientes que realizan quimioterapia. Se ha visto que los quimioterapéuticos son bastante agresivos y que pueden producir daño o muerte celular a nivel cardíaco y por lo tanto condicionar también una fibrilación auricular. Aquellas personas que lamentablemente están cursando con una neoplasia y que tienen que realizar sesiones de quimioterapia, es bueno pedir un ecocardiograma para poder ver si no hay ninguna alteración a nivel de la estructura antes de usar los quimioterapéuticos y posterior a usar los quimioterapéuticos. Entonces, más o menos para que me puedan entender referente a estos tóxicos que a nivel cardíaco. Ojo, muy importante, la fibrilación auricular tiene que ser anticoagulada, les recalco, a excepción de que existe una contraindicación. Un ejemplo, ¿en qué paciente no puedo anticoagular por más que tenga fibrilación? En pacientes que tienen cirrosis hepática, o en todo caso si tienen una neoplasia hepática. Este hecho va a conllevar a que mi sistema de coagulación se altere y que este paciente pueda tener sangrados a repetición si utilizo un anticoagulante. En esas circunstancias, la verdad es que se puede contradecir el usar un anticoagulante. Pero nosotros tenemos que hacer un control de la coagulación. ¿Cómo lo hacemos? Cuando iniciamos warfarina, nosotros solicitamos el control de TP-INR, ¿no?, el tiempo de protoplastina, y también el INR, que es un rango internacionalizado de la coagulación. Este INR, el valor normal a nivel internacional de todos, es igual o menor a 1. Pero cuando nosotros anticoagulamos, el INR puede tener un valor de 2 hasta 3. Si tu INR está de 2 hasta 3, 2.2, 2.1, lo que ustedes quieran, automáticamente estamos mencionando que la anticoagulación está muy bien. Pero algunos pacientes se pueden sobreanticoagular, por lo tanto ustedes tienen que ir cada mes solicitando un control de la coagulación del TP-INR para ver si es que está manejando rangos normales. En la fibrilación y en el flúter, les recalco, el INR debe estar de 2 hasta 3, cualquiera de esos valores. No hay ningún problema. Bien. Entonces, acá estamos viendo un pequeño dibujo que se ha hecho para poder explicar esto de la fibrilación. Entonces, fíjense, acá tenemos estos cientos de circuitos de microentrada a nivel de la aurícula izquierda. Estos van a generar un impulso a diferente velocidad, dependiendo del lugar donde se encuentren. Van a llegar al nodo AB. El nodo AB les va a filtrar, no va a dejar que pasen todos, pero van a pasar a diferente, desde luego, velocidad. Por lo tanto, tenemos el ritmo irregular, ¿no? Y estas despolarizaciones segmentarias a nivel de las aurículas pueden originar estas ondas F minúsculas, que es también característico de la fibrilación, pero no siempre lo vamos a encontrar en el electrocardiograma. Otra clasificación, y esta es la que quiero que manejen, ojo, muy importante, si ustedes llegan a diagnosticar una fibrilación en un paciente, tienen que ponerle el apellido. ¿En qué sentido? El apellido va de acorde a la frecuencia cardíaca que ustedes saquen.
Si la fibrilación auricular tiene una frecuencia cardíaca menor a 60, se dice que la fibrilación auricular tiene una